Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa Canarios, Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver, hoy llueve, llevamos muchos días, lo he dicho ya, ¿no? Y por regla general he observado desde hace muchos años y a veces lo he comentado, cuando no llueve, mucha gente se lamenta de que no llueve. Y luego cuando llueve, pues se lamentan de que sí, pero ya está bien, ya no es, me lo decía ayer o antes de ayer una persona, ¿no? Y digo, vamos a ver, si realmente la naturaleza, la climatología, todo de la que formamos parte, somos unos liliputienses que habitamos en la Tierra, que no somos los únicos racionales sí, pero los únicos, y muchos a veces nos comportamos como muy poco racionales. Entonces, si no comprendemos qué es lo que acontece y por qué acontece, ¿no? Estos cambios climáticos, bueno, todavía están con el calentamiento global, ahora ya parece ser que el calentamiento global, pues como hay una oposición por parte de mucha población humana, que se han dado cuenta que todo esto es un camelo, pues ya empiezan a cambiar de rumbo y ahora nos inventarán otras historias, ¿no? Siempre es dominarnos, manejarnos, utilizarnos para beneficiarse. Siempre está por medio la economía. El dominio de la humanidad es por la economía. Si no, nos dejarían ahí, asunto terminado. Bueno, pues como llueve, está lloviendo, le he dado de comer a los perros y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque claro, está lloviendo, me mojo, no me mojo, digo, bueno, pues cuando pare, pues seguiré con mis labores. Porque como he dicho en más de una ocasión, en algunos vídeos y de viva voz con amigos y que me llaman o que vienen por aquí y tal, que esto tiene mucho trajín, aquí hay mucha actividad, ¿no? Ahora mismo Manuel, mi hijo, está arriba en las nuevas instalaciones, allí enzarzado con la limpieza, tal, mojándose, bueno, pero es que claro, si en Canarias no llueve, estas 7 islas habitadas, si no llueve, pues estamos apañados, porque aquí no hay ríos, ¿eh? Aquí lo que hay es lo que cae del cielo. En la cumbre que llamamos aquí, ¿no? Pues en la parte alta, en las cañadas del Teide y en el Teide, lo que es el pico del Teide, pues cuando llega el invierno, a veces casi no nieva y llueve muy poco. Entonces, ¿qué ocurre? Que como dependemos del agua del cielo, de la nieve que cae del cielo, pues ¿por qué dependemos de eso? Pues porque aquí del agua que nos suministramos es de las galerías artificiales que los humanos han hecho durante generaciones para poder canalizar el agua del subsuelo que viene, que se va filtrando de la nieve, de las aguas y todo eso que llueve, y entonces sobre todo de lo que nieva. Bien, Tenerife no tiene problema de agua, si llueve y si nieva. Pero si no, sí que tiene problemas. Por ejemplo, Gran Canaria tiene problemas, Lanzarote tiene problemas, Fuerteventura también tiene problemas. En Gran Canaria hay desalinizadoras del agua marina, pues porque hace falta agua y como cada vez hay más población, mucho turismo, afortunadamente, porque aquí la mayor industria es el turismo, porque estas islas son pequeñas, tienen una climatología extraordinaria, estos son como Tenerife, por ejemplo, es como una especie de pequeño continente, ¿no? Que tiene sol en el sur casi todo el año, en el norte, pues la vertiente norte, de un extremo al otro lo llamamos norte, porque es verde y la parte sur es seca. Entonces, bueno, pues la industria del turismo, llamémosle industria, pues es la vida de las islas, porque la agricultura, aunque está subvencionada, pues la industria hoy en día de la platanera, del tomate y poco más. De hace unos años para acá se ha plantado bastante aguacatero
Pero bueno, lo que yo digo es que también se plantaron naranjos hace unos cuantos años, luego resulta que como ya se venden mal las naranjas, pues entonces ya están arrancando naranjos y ahora estamos con lo de los aguacateros y digo yo cuando ya haya muchos aguacateros que la gente ya no los compre o los precios estén muy bajos, que no compense el trabajo, la dedicación de los agricultores, pues entonces empezarán a arrancar aguacateros. Bueno, esto es como una especie de, diríamos, de modas. No son modas, pero bueno, los humanos nos buscamos la forma de salir adelante económicamente como podemos. Bueno, pues aquí es lo que está ocurriendo, ¿no? El turismo, la platanera está subvencionada, pero dificultades. Yo tengo un gran amigo que es veterinario y que tiene 3 fincas de plataneras aquí en el noroeste de la isla, por la zona de los Silos. Y claro, yo a veces cuando lo veo le digo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Dice, hombre, este año un poco mejor, pero si no fuera por las subvenciones, bueno, pues claro, pues la agricultura que se tiene que sostener por las subvenciones, vamos mal. En Europa es mucha la agricultura que puede competir con otros mercados gracias a las subvenciones. ¿Y las subvenciones de dónde salen? Pues las subvenciones salen de los presupuestos generales del Estado. Entonces, o sea que nosotros somos los que pagamos lo que se va a producir. Esas ayudas pues parten de los presupuestos generales del Estado, que son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, y cada vez más impuestos. Con estas políticas que estamos viviendo, pues no voy a meterme si son de izquierdas, si son de derechas, porque aquí todos hacen lo mismo. Entonces, bueno, pues está lloviendo, pero resulta ser que como la isla es seca en la parte sur, pues no llueve. Es raro el día que llueve, ¿no? No hay más que ir al sur y darse cuenta. Antes de ayer llamé a Armando Salcedo, uno de los hijos que le quedan al difunto Domingo Salcedo el Cabrero, que yo he mencionado en distintas ocasiones, y que la portada de mi libro, de mi segundo libro sobre el perro de presa agraria, su verdadero origen, es Domingo Salcedo con su perro perfecto, con su palo, con su manta esperancera, que aquí en esta parte de la Esperanza, que es muy fría y húmeda, pues se utilizó siempre mucho durante siglos este tipo de manta para abrigarse, y sobre todo los cabreros y los ovejeros que van ahora cada vez se ven menos por el campo porque incluso hay zonas donde no dejan acceder a las cabras y a las ovejas. En fin, el cuento de no acabar con todas estas historias verdes y no sé qué, y la ecología, y entonces resulta que hoy en día la ganadería, la agricultura, aunque alguna parte de la agricultura es subvencionada, pues no la favorecen, y como no la favorecen, pues así estamos. Entonces, he llamado hace 2 días a Armando Salcedo, que también está incluido en el libro, en una preciosa fotografía al final, con unos amigos de la época, de cuando él era un hombre muy joven, que estaba en plena lucha canaria, porque él fue un gran luchador, no de los pesos pesados, pero un estilista extraordinario, y bueno, ya tiene sus 70 años, me parece, y ya pues ya no lucha desde hace muchos años, y la lucha le ha pasado facturas porque se quedan medio derrengados cuando van pasando los años, porque claro, el esfuerzo al que se someten a la hora de la lucha canaria, pues muchos quedan lesionados y algunos con secuelas, y luego con los años van apareciendo. Porque claro, el ser humano no ha nacido para esos esfuerzos, ha nacido para sobrevivir, es un animal más de la tierra que ha nacido para vivir, para subsistir, para reproducirse, pero no para esforzarse de esa manera, y sobre todo cuando se tienen los huesos tan jóvenes, porque los luchadores empiezan siendo muy jóvenes, muchachitos, adolescentes, y claro, pues la mayor parte de ellos, yo he conocido muchos luchadores y, vamos, aquí mismo tengo vecinos, ¿no? Y cuando van pasando los años ya de los 50 en adelante, pues van teniendo problemas, y los que no de tipo cardíaco, y en fin. Pues llamé a Armando Salcedo para preguntar por su salud, que sé que está un poquito tocado, y
y para hablarle de a ver si me podía conseguir un par de machorritas. Machorritas aquí son cabritas jóvenes que nunca han criado, que nunca han parido, ¿no? Entonces, bueno, pues que ya me parece que en algún vídeo he comentado que yo he tenido aquí cabras para la leche de consumo o para el consumo de la leche, y ya llevo tiempo con esto del nieto Manuel III. Pues lo mejor que podemos hacer es para nosotros y para los nietos leche de cabra, que es como yo he criado anteriormente a mis otros hijos, ¿no? Y la leche de cabra es de la leche de cabra, oveja, de lo que se estila en Occidente, cabra, oveja y vaca. Bueno, pues la mejor, la más sana, desde todos los puntos de vista, según tengo yo estudiado, pues estudiado oyendo a personas que son muy expertas en este tema, ¿no? Entonces, bueno, me dijo que iba a hacer la gestión porque este señor tuvo un montón de cabras, pero ya las quitó porque ya su salud no se lo permitía. Tuvo 500, 600, 700 cabras de leche. Entonces las fue quitando y ya por lo visto no tiene. Pero que él tiene amigos cabreros y a ver si me localiza un par de machorritas de 7, 8, 9 meses, un año a lo sumo, que pinten bien, que tengan buen aspecto, que a la hora de ordeñar, que eso ya se verá después, que no sean difíciles de ordeñar a mano, ¿no? Porque hay cabras, para quien no lo sepa, aunque estos vídeos van de perros, pero todo esto siempre está relacionado con el mundo de mi perro, ¿no? De mi perro de presa canario, de los perros de ganado de Fuerteventura, y de los mastines canarias. Todo esto está interrelacionado. O sea, yo lo traigo a colación, pues porque sí, porque es lo que uno vive y es lo que uno conoce y que es lo que a uno le llena. Entonces, yo conozco a mucha gente del mundo de las cabras, he conocido a muchos, he tenido muchas cabras y bueno, pues como tengo caballos y los perros y tal igual. Pero las cabras no es para vivir de las cabras simplemente para obtener la leche del consumo, lo mismo que tenemos ahí 4 o 5 gallinas que son para los huevos y entonces no tenemos que comprarlo, las tenemos en unas condiciones extraordinarias y no cabe la menor duda de que esos huevos, desde mi punto de vista, pues probablemente, o al menos parece que son más sanos, o puede que sean más sanos, o al menos, por lo menos, eso queremos nosotros pensar, ¿no? Pero bueno, con esas gallinas nos sobran huevos, para el consumo, y aquí vienen amigos y da igual, y a veces toma, llévate 8 o 10 huevos, porque si no, aquí se van a echar a perder. Entonces, eso es una constante. Entonces me dice Armando Salcedo, le pregunto, ¿ha llovido por ahí? Dice, nada, nada, ni una gota. O sea que en la vertiente norte, que es desde Santiago el Teide hasta Santa Cruz de Tenerife, casi, ¿no? Hasta aquí La Esperanza, todo verde. Aquí llueve. En cambio, la vertiente sur no llueve. O sea que estamos en un continente, digo, en una isla, un continente en miniatura, ¿no? Hay distintos climas en la isla, ¿no? Y la flora es distinta, totalmente distinta, ¿eh? No es comparable, pero lo ha sido siempre, desde que se conquistaron las islas y desde mucho antes. La parte vertiente norte, hay zonas en las que después de la conquista ya se cortó mucho bosque, se quemó y se roturaron tierras para destinarlas a los cultivos, pero llegaban muchas partes de esta vertiente norte hasta el mar, los bosques. Bueno, pues por el sur no llueve. Entonces me ha dicho mi amigo Armando Salcedo que sí, que él va a procurar conseguir un par de machorras, 2, porque aquí se dice un par, no son 2, pueden ser 3, 4, 5, digo no, un par, 2. Y entonces, bueno, pues estoy esperando que me diga algo y algo me dirá en cualquier momento. Bueno, esta breve introducción, pues me apetecía hacerla, ¿no? Hablar de las cabras y de Armando Salcedo, que yo le tengo un afecto extraordinario, como se lo tenía al padre, a la madre. Conocí a Martín, que ya murió hace unos cuantos años, otro hermano, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, que con ese no tuve relación, pero todos vienen del mundo de la ganadería, de las cabras, fundamentalmente. Todos vienen de ahí, aunque después con los años se dedicaran a otros menesteres, pero siempre todas estas familias proceden de esta
tradición centenaria de cabreros, que aquí ya los aborígenes vivían mucho de las cabras, y luego cuando se conquistan las Islas Canarias, pues se sigue mucho en esa explotación caprina, en extensivo, o sea, sueltas en el campo, pero para producir queso y para la leche. Bueno, y se sigue así. En Canarias se producen de España de los mejores quesos de cabra que se producen. Aquí en Valsequillo, en Gran Canaria, en Fuerteventura, aquí en Tenerife también, hay unas partes que también se producen quesos de una extraordinario. Armando Salcedo lo producía y ahora está... él tenía su pequeñita fábrica legalizada, que pasaba la inspección para ver si aquello todo funcionaba bien o no funcionaba bien. Bueno, pues, y si había la higiene que se requiere, porque claro, hay que tener en cuenta que eso es para el consumo humano y que hay que tener unos controles, y a veces si no se les controla, algunos cabreros, pues no, y bueno, lo llevaba muy bien, y estamos en eso, ¿no? Bueno, con respecto a... Vamos a entrar en el último vídeo que Manuel, mi hijo, puso ayer, lo subió a la red, y esta mañana, como yo me levanto tempranito, hice mis cosas y tal y cual, lo que hago ustedes saben, y digo, me voy a mi despacho, pongo el ordenador, a ver, porque había una cosita que yo tenía en mente y digo, no sé cómo habrá quedado. Sí, el vídeo me parece aceptable. Como todos los vídeos, no hay nada perfecto, uno lo hace con la mejor intención, basado en los conocimientos y las experiencias de uno, y bueno, pues ahí sale. Entonces luego he visto el penúltimo, ¿no? Que hay un perrito de presa negro, desde mi punto de vista extraordinario. Y bueno, veo los comentarios, que yo normalmente nunca he visto mucho los comentarios, no quería sentirme influenciado a la hora de hacer vídeos, que no me influyera los comentarios, porque unos pueden ser más críticos, otros menos críticos, otros de alabanza. Entonces yo no quería ni unos ni los otros que me influyeran, ¿no?, en mi ánimo a la hora de sentarme a hacer un vídeo, porque eso te está en la cabeza, run, 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 ¿no? Y todos, queramos o no, pues lo que digan otras personas sobre el tema que has tocado, pues te dan que pensar, ¿no? Y algunos de los comentarios lo inducen a uno, en este caso a mí, pues a esforzarse más, esmerarse más, ser más preciso, o no extenderse tanto, o concentrarlo más en lo de los perros y no desviarse a otros temas. Pero bueno, son un fiel reflejo de la vida de uno, ¿no? Y esa es mi intención. Entonces, bueno, pues he visto aquí, buenas tardes, don Manuel, gracias por compartir su conocimiento. Perfecto. Un saludo, don Manuel, gracias por su trabajo. Perfecto. Saludos, Manuel, desde Madrid. Muy bien. Bueno, ustedes los ven ahí, ¿no? No hace falta que yo se los lea, pero yo leo eso y digo, bueno, pues mira, y he tomado nota, cosa que no suelo hacer, y quería decirles, saludos cordiales a todas las personas que ven mis vídeos y que dan las gracias y me felicitan. Hombre, vamos a ver, los seres humanos, todos sin excepción, pues nos preocupa lo que puedan pensar de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras labores. Es lógico. A todos nos pasa porque todos estamos cortados por el mismo patrón. Todos los seres humanos tenemos muchísimo en común. Somos todos primos. Todos. Cuando uno estudia el pasado de la humanidad, pues resulta que está la pirámide, ¿no? Desde el origen de Lucy, por ejemplo, esta señora, estos restos que se encontraron allá en Etiopía, pues dicen que es la madre de la humanidad. Bueno, lo que sí se sabe, es un hecho cierto, incuestionable, es que existe una pirámide de menos a más, y todos tenemos de todos. Nuestra genética, nuestra genealogía genética está emparentada
con toda la humanidad, formamos parte de toda una humanidad. O sea que si nosotros no vemos a los demás como nuestros primos, no cometeremos más que errores, fechorías. Ahora, cuando te lo planteas, lo que no podemos permitir es que nosotros nos avasallen, pero tenemos que verlos, a los demás, digo yo, como congéneres. Congéneres significa eso, que somos parientes. Más lejanos, menos lejanos, pero tal. Pero somos lo mismo, más oscuros por cuestión de climatología, de alimentos, de lo que sea, ¿no? Pero todos venimos de lo mismo. Ahora, otra cosa es la cuestión cultural. La cuestión cultural diferimos mucho de unos planteamientos y de otros. Y sobre todo cuando en nuestras existencias tienen que ver las religiones, ¿eh? No es lo mismo ser cristiano católico, protestante o testigo de Jehová que ser musulmán chiita o sunita. No o sea, es muy distinto a la hora de los comportamientos y del enfoque con respecto a los demás, porque siempre está relacionado con respecto a los demás. Las creencias de los demás que no coinciden con las nuestras. Y luego cuando tienen esa obsesión de imponer a los demás, que eso ha sido una constante con todas las religiones a través de los tiempos, ¿no? Y muchas veces pues no lo han hecho con una mala intención, algunas personas, pero todo esto siempre ha sido manejado por unas élites que han ido surgiendo en los distintos colectivos humanos a través de la historia. Bien. Entonces, perdón un momentito que me voy a limpiar las gafas porque todas las gafas son una paliza. Porque a lo mejor le cae a uno algo aquí y no ve bien y ve una cosa y bueno. Entonces, he visto esto, que lo tengo aquí delante de mi pantalla. El perro de presa canario. Bien, entonces he visto un comentario, ¿no? Marmam 11. No sé quién es Marman. A mí me gusta siempre lo he dicho, y me parece que como eso no me ocurre solamente a mí. Me gusta cuando veo un comentario, ¿quién es? Porque hay personas que quizá inconscientemente ponen algo. Aquí, por ejemplo, veo hay un señor que tiene nombre y apellidos y tal. Y así más de uno, y más de 4. Pero luego hay otros que Marmam, no sé lo que puede significar, de qué país puede ser originario. Me gusta mucho cuando me ponen, por ejemplo, soy de Perú o soy de México. Oye, a mí se me ancha el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque es que nosotros, al menos los que tenemos un mínimo de conciencia de nuestro pasado, de nuestra historia, y de nuestras cosas, de nuestros pueblos, pues hombre, que te dicen de Chile, de Argentina, pues caray, pues allí tenemos familia, pero familia cercana, y ya sabemos que todos somos familia, ¿no? Pero familia cercana, porque mira, mi mujer es mi última esposa es argentina, de padres llegados allí de fuera, en varias generaciones, como he dicho en algún vídeo, ¿no? Pero mi hijo es hijo de una argentina, y claro, nos vincula, ¿no? Y yo veo reportajes, personas que hablan, que están viviendo en España, que tal y cual, que hablan de Argentina, hablan de España, hablan de un montón de cosas, de Guinea Ecuatorial, que hay un joven negro, porque la población de Guinea Ecuatorial, la autóctona, de distintas tribus, de distintos grupos, porque yo he estado siguiendo a este joven y a otros, ¿no? Pero sobre todo a este joven, y que ha estado en España hace poco y un tiempo y tal y que cual, pues oye, que hablan de la cultura, hablan de no sé qué, pues nos gusta que tengamos mucho en común, ¿no? Porque nos entendemos. El problema es cuando por cuestiones ideológicas del tipo religioso, político y tal, pues no hay forma de entenderse, porque te están queriendo imponer un no sé qué. Y entonces, pues no hay nada que rascar. Entonces me gusta decir de Perú, o de Guatemala, o de México, o de donde quiera que sea, de que el país hispanoamericano que sea, y si es de Estados Unidos, si es de Checoslovaquia, lo mismo. Pero los que son hispanoparlantes, yo me imagino que ocurrirá también como los que hablan francés y de Canadá y de otros países, ¿no? Y les hablan y mira, pues tienen un origen cercano muy común, ¿no?
Y lo mismo me imagino que ocurrirá con los rusos, ¿no? Que son un montón de grupos humanos, de etnias, de tal, pero que todos conviven, están todos allí, aunque todos hablen ruso, pero luego se les respeta las distintas lenguas en la enseñanza en todos los lugares de Rusia. O sea, cada cual habla sus lenguas, están reconocidas, y la enseñanza también. Ahora, tiene que estar el ruso también, porque si no, allí aquello se balcanizaría de una forma extraordinaria, nefasta. Entonces me dice este señor, será lo único que no comparto con usted. El bulldog americano es un perrazo. Tengo una hembra y es el ideal de carácter que yo he tenido en mi cabeza, después de pasar por perros de raza para guarda y defensa, el AB, para mí, el mejor. Oiga, yo no tengo nada que objetar, lo entiendo perfectamente. Es como el que dice, el Doberman para mí es el mejor. Ahora mismo tenemos aquí en residencia, en el Hotel Carino, nos trajeron dos perros Doberman de la misma propietaria, una hembra de 6 años que de atrás está toda derrengada, pobrecita, pero es preciosa, y un macho de 2 años que probablemente lo adiestremos nosotros aquí en obediencia, porque esos perros, como muchos perros, pero sobre todo el Doberman, es un perro muy, muy impulsivo y un perro grande, con un físico tremendo. Entonces, como los dueños no saben, pues por lo menos los profesionales, cobrando por supuesto, porque si no, no lo vas a trabajar gratis, pues procuraremos centrar al perro y que entre dentro de una disciplina, de una obediencia, sin presiones, y entonces pues les va a ir muchísimo mejor. Claro, la perra ya no, y encima tiene problemas para sentarse, va toda derrengadilla, pobrecita, pues no. Entonces, vamos a ver, yo he dicho en el vídeo de los dos bulldogs americanos que trajo Agustín López Melos, de eso hace 30 y pico de años, y yo los había visto en alguna revista canina. Yo no tengo experiencia con el bulldog americano. Simplemente lo que yo dije es que esos perros que yo vi ahí, que me imagino que habrá evolucionado también, porque es una raza relativamente nueva, aunque mucha gente no lo sabe, y algunos sostienen que no estoy en lo cierto. Bueno, pues allá ustedes. Pero no es una raza antigua, es una cosa reciente, ¿no? Y si la labor que han seguido haciendo es buena, pues me parece muy bien. Aquello que yo vi allí, primero que no estaba dentro de los perros que yo tenía en mente para el presa canario. 30 y pico de años. Y en segundo lugar, o sea, la cara, la expresión no me gustaron. Yo los he visto posteriormente, muy posteriormente, con una amplitud de tórax, han ido ampliándolos, o sea, más frente, mejores aplomos, mejor expresión. Pero claro, al no ser eso, y los colores que yo tenía en mi mente para mi proyecto, en el que yo estaba trabajando, pues era otro tipo de perro, totalmente distinto. Y desde mi punto de vista, ahora mismo, si tomamos, no voy a decir cogemos, porque en Hispanoamérica, la mayor parte de los países, coger significa beneficiarse a una mujer. No, pues entonces tomamos 100 ejemplares de presa canario, que luego voy a entrar en la cuestión de la selección, de presa canario, de lo que yo considero un presa canario, y tomamos 100 ejemplares de bulldog americano, y no me cabe la menor duda que los que mejor van a funcionar van a ser los presas canarios. No me cabe la menor duda. Y luego, a la hora del gusto, el gusto personal, por la estética, por la capa y todo eso, también el perro de presa canario se llevaría de calle al bulldog americano. Ahora bien, si eso es mi forma de ver y conozco el tema,
porque he hablado con gente del bulldog americano. Yo tenía un cliente de Suiza, me parece que era, que tenía bulldog americano y vino aquí a comprar perro de presa canario. Luego no sé, y le perdí la pista, no he sabido más de él. Se comunicó con nosotros al principio y le mandamos, no sé si fueron 2 o 3 perros, y luego no sé qué tal le fue. Él empezó ya con bulldog americano, pero él no era americano. Él era un joven de aquí de Suiza, y me parece que era de Suiza, no me acuerdo muy bien, de Europa. De origen foráneo, pero de Europa. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que el éxito que ha tenido el perro de presa canario, con sus dificultades, según las líneas, que ahora entraremos en eso, pues tiene más partidarios que el bulldog americano. Esa es mi impresión. Con eso yo no quiero decir que esa perra que usted tiene no sea una buena perra. Y no quiero decir que cualquier perro de presa canario que ande por ahí sea el mejor del mundo. No estoy hablando de eso. Y luego ocurre otra cosa. El amor personal, llamémosle así, entre comillas, el amor por mi perro, que es lo mejor. Pero claro, los referentes que tienen muchas personas a la hora de opinar sobre su perro es que no han tenido distintas razas de perros. Y yo conozco gente, por ejemplo, clientes nuestros, que nos han comprado perros de presa. Por ejemplo, un señor que se metió de lleno con el cane corso, enamorado del cane corso. Y con eso que no se ofenda ningún criador de cane corso por lo que yo voy a decir. O propietario de cane corso, porque todos los cane corsos no son iguales. Entonces, los puntos de referencia, o sea, me refiero yo a que cuántos perros ha tenido una persona, de qué razas y de qué calidad, ¿no? Entonces, si esa perra es una maravilla y los propietarios o el propietario está enamorado de Marman, ¿no? Está enamorado de su perra, oye, feliz y contento. Pero eso no desautoriza lo que yo he comentado. Aquello que yo vi allí, en aquellas fechas, comparado con lo que yo tenía en mi criadero, que he ido mejorando mucho, con lo que yo tenía en mi criadero, años luz, O sea, nada que ver. Nada que ver. El prototipo racial, todo. Cualquier persona, en aquel momento, le pone uno media docena de perros, como el proyecto que tengo yo, que estoy llevando a cabo desde hace muchos años, ¿no? Y de bulldog americano, y probablemente se llevará la palma el perro de presa canario. El perro de presa canario que yo crío y que hay gente, no solamente yo, porque a veces me han preguntado, ¿algún criador? No, oiga, yo no tengo por qué dar qué criadero o no criadero. El que quiera perro de presa canario de otro criadero que no sea el mío, pues que lo busque. Pero yo tengo que promocionar mi perro, que es producto de un proyecto muy elaborado desde hace muchos años, y yo tengo que defenderlo. Como el señor de cualquier otra raza tendrá que defender lo suyo, no promocionar lo de otro, porque eso sería una estupidez. El que fabrica Ferrari tendrá que defender el Ferrari, sea el mejor del mundo o no sea el mejor del mundo. Y el que esté sacando Mercedes, bueno, todo eso ya ahora está un poco confundido, pero cuando el Mercedes lo fabricaban en Alemania, la casa Mercedes, hay que ver lo que era el Mercedes. Y el BMW en Europa. Y en Estados Unidos me imagino, las marcas norteamericanas, me imagino que sería lo mismo, ¿no? Ahora no, ahora va a comprar un automóvil y tiene piezas de la casa esta, la otra pieza, la otra. Entonces es un conjunto de piezas fabricadas en distintas industrias de distintas marcas. Y eso, con esto de la globalización y que eso, uno fabrica estas piezas, los otros las otras, luego lo ensamblan y eso determinado. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Entonces, yo fabrico mi perro,
porque esto es una cuestión de selección. Y para entendernos puedo decir fabrico, construyo, mediante una selección de unos ejemplares que vienen de cruces, que sobre eso quería abundar un poquito más, comentarlo un poquito más, ¿no? Entonces, siguiendo en la misma línea, cualquier persona que me haya escuchado, aunque no haya puesto un comentario, podrá pensar algo similar a lo de este señor. Claro, todo el mundo es libre de pensar, porque hay personas, por ejemplo, yo fui muy aficionado al Doberman. Hoy en día a mí me regalan un Doberman y no lo quiero. Y tuve unos cuantos, extraordinarios, como Dobermans. Pero amigo, a mí que me den un perro, aunque no lo haya criado yo ni sea de mi línea, que tenga el comportamiento, el prototipo racial de los míos, muy aproximado a los míos, que yo sí llevo una selección, yo me quedo con el perro de presa canario, no me quedo con el Doberman. Porque el Doberman es autista, ladra por cualquier cosa, es hiperactivo, y el que no lo es no es típico Doberman. Y eso pasa con otras razas. Hay gente que no ve otra cosa que Malinois. Como dicen por ahí, Malinois. Vale. Mal pronunciado porque es Malinois. Lo cual quiere decir que no conocen muy bien la raza, porque si supieran que en su país de origen se le llama Malinois, pues lo llamarían Malinois. Pues no, lo llaman Malinois. Aquí mismo en España, digo, esta persona que está hablando, igual, usted no sabe de lo que está hablando. O sea, le falta experiencia, le faltan datos. Y ese es un problema. Es un problema, es como el que habla de automóviles pero no conoce. Y yo no conozco de automóviles. Yo soy un aficionado, por ejemplo, a la casa Peugeot. Yo tengo una furgoneta Peugeot desde hace 23 años. Una maravilla, nunca he tenido problema con él. Y cómo funciona. Y tengo un amigo que tiene el mismo modelo, 800 y pico mil kilómetros, 900.000. Y sigue con esa furgoneta, la Peugeot Expert. Oye, pues a mí me ha ido muy bien. Y yo he tenido amigos, y tengo amigos que han tenido Peugeot de otros modelos de hace años, porque ahora tienen la mayor parte de ellos periodo de caducidad, que es un verdadero problema para el consumidor, para el comprador de automóviles, para su uso. Bien. Entonces, volviendo al tema de los perros, pues yo un Doberman no. Y yo fui un aficionado de corazón y de mente al pastor alemán. Crié durante 40 años pastores alemanes, casi 40 años, de lo mejorcito que se criaba en Alemania. Ahora me dicen, Manuel, ¿quieres otra vez pastor alemán? Digo, no. ¿Por qué razón? Porque el concepto mío del pastor alemán era un perro para guardia y defensa, que es lo que yo intento ahora mismo sacar adelante en el perro de presa canario, el perro de gran majorero, el mastín canario. Y claro, como el pastor alemán se ha seleccionado, las mejores líneas vienen de esa selección. Del adiestramiento deportivo, de lo que llaman Schuchen en Alemania, pues ya los comportamientos de ese perro no son, habrá excepciones, pero ya no son de los perros de guarda, que uno tiene una propiedad, de lo que sea, ¿no? Y que ese perro está ahí. No, ya lo han degenerado porque lo han encauzado y han ido seleccionando genéticamente para esos comportamientos y claro, se ha ido alejando de mi ideal de pastor alemán. He comentado en algún vídeo que visitando yo a comprar perros, que compré unos cuantos, a Negrete Smith y el marido, en Alemania, bueno, pues había una perra allí, lo que se llama en Alemania pastor alemán antiguo. Gris lobo, que algunos dicen sable. Bueno, pues allí se le llama pastor alemán antiguo, la capa gris, que es la capa que a mí más me gusta. El negro fuego también. Ahora, importante es el contenido, no la capa. Bueno, pues allí había una perra que yo le propuse a ver si me la vendían. Dice, no, es de una señora que la tiene aquí en Hotel Canino, vale. Y ella no quita la perra. Bueno, pues ese es el modelo de perro que a mí me gusta. Fuerte, sin salirse del estándar, grande, sin salirse del estándar, y un coraje endiablado. Para la guarda, eso es un par. Y luego equilibrada. Bueno, pues ese modelo de perro, ese prototipo morfológico y comportamental,
pues se ha ido perdiendo. Y hoy en día, y he puesto el ejemplo de Minette von Haus-Anya, que era una perra que fue campeona de Alemania en Schubhund, en adiestramiento deportivo, y subcampeona de Europa. Y cuando iba uno allí donde la perra estaba por allí, como una lagartija, se movía con el rabito, pam, 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 me cayó. Y yo me traje un hijo, y como yo no lo sometí pues a esos comportamientos, se comporta. Pero ya no era lo mismo de lo que yo andaba buscando. El mejor pastor alemán que yo tuve fue Hiero von Cartago, de Arthur Kemmer, de Alemania, de Düsseldorf. Y yo estuve luego con yo me quedé loco con ese perro. Yo había traído uno de Italia hacía muchos años, a través de la criadora de perros y juez internacional Josefina Gómez Toldrá, de Barcelona. Ya murió esta señora y el hermano también. Bueno, el hermano era aquel que por teléfono me dijo: yo no soy el criador, la criadora es mi hermana. Dice: yo soy un cinófilo de biblioteca. En los vídeos míos están, ¿no? El que los ha visto, pues todas estas anécdotas, que no son anécdotas, son realidades que yo relato, experiencias mías. No, yo no, la criadora es mi hermana, yo soy cinófilo de biblioteca. Y este señor hacía una revista con la ayuda de la hermana y otra gente sobre distintas razas, y claro, esas razas todas adolecen de los mismos defectos, los planteamientos y todo eso. Y esas revistas no valían nada, nada. Ahora, el que no sabe, se las lee y se las cree. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces, a lo que voy es que hay razas que yo no las tendría, porque yo tengo mi prototipo de lo que yo tengo en mi mente, que lo estoy sacando adelante como puedo, que es complicado. Ahora, yo tengo mis perros que tienen unos comportamientos maravillosos, que encajan dentro de mi proyecto, de lo que yo quiero. Y me parece que lo estamos logrando, que eso es lo que nosotros vendemos. Vendemos porque nosotros cobramos por esos perros. Ya eso se llama vender. Esos animalistas, urbanitas, cuando digo urbanitas me refiero a esas personas, que no se lo tome a pecho un señor de no sé dónde que dice que entonces váyase usted, quédese en su pueblo con sus perros. Urbanita es eso. Esos animalistas que no saben que los huevos salen del culo de la gallina. Y que la leche que compran en el hipermercado, o donde quiera que sea de vaca, de cabra o de oveja, lo que quiera que sea, es de unos animalitos del campo. Y que si no hubiera toda esa gente del campo que cría, que cultiva y que tal, pues no habría carne, no habría huevos, no habría leche, no habría nada. Y eso hay mucha gente de los urbanitas, que muchos son descendientes de gente del campo y de ganaderos, que es lo que he tocado, pero que tienen esa misma mentalidad. Se han degenerado en las ciudades. Eso es un drama para la humanidad, un verdadero drama, ese hacinamiento en grandes urbes y súper especializados. Me acuerdo yo de aquella película de Charles Chaplin, que yo no soy aficionado al cine, porque me ocupan otras cosas, ¿no? Aquel que yo recuerdo que iba apretando tornillos, y al final acaba loco y ya para encerrarlo, ¿no? Bueno, pues eso. En cambio, las personas que procedemos del campo, que vivimos en el campo, que vamos a las ciudades, que leemos libros, porque muchas de estas personas que a mí me han tachado, o alguna persona, no leen un puñetero libro. Y cuidado, yo soy partidario de todo lo que se cuece en las ciudades. La cultura ha nacido siempre en las ciudades, pero alimentándose, nutriéndose de lo que se ha vivido en el campo. Desde los tiempos más antiguos procedemos de eso. La filosofía helénica, los conocimientos, la sabiduría helénica procedía de eso. En Roma lo mismo, en la antigua Mesopotamia, en Egipto. La vinculación del ser humano estaba con el campo. Y luego se forman los grupos humanos, se sedentarizan, y ahí se va generando una cultura, pero nunca desvinculada de la naturaleza. Jamás. Pero si la mayor parte de la gente... Yo me acuerdo cuando era niño, estábamos mi hermano mayor y yo en la finquita donde nosotros vivíamos en Lérida, en Montgai, un pueblo que hay, Montgai, vale, tenía 1500 habitantes. Y estábamos allí, como todos los niños, mi padre tenía hortalizas para comer nosotros. Aparte de los cultivos para vender y tal y cual, y ganado y eso, había hortalizas, tomates, pimientos, berenjenas, lechugas, cebolla, rábanos, todo eso se producía en la propiedad.
para el consumo propio. Luego había árboles frutales también para el consumo propio. Y luego había gente especializada en árboles frutales para la exportación, para la venta. Bien. Entonces estábamos allí mirando y venían dos señoras caminando por el camino. En aquella época no había caminos asfaltados, ni la carretera del pueblo, nada, no había nada asfaltado. Y había muy pocos automóviles. Hay muchas personas que no saben que eso existió así. Pero yo, como tengo ya 80 años, ahora el día 1 de mayo, he vivido todo aquello y he llegado hasta ahora. Y he vivido toda esa evolución de la mecanización a todos los niveles, en todo Occidente y en todos lados. Bien. Estábamos allí mirando, mi hermano y yo, y entonces llegan esas dos señoras, nos saludan, se quedan mirando, y eran de Barcelona, ciudad. En todas partes, el deje, la forma de hablar, es distinto. Los catalanes no todos hablamos igual. Los de Lérida, y depende qué partes, o de Tarragona, o de Gerona, o de Barcelona. Y eso en Colombia, en México, y todo eso lo saben, y en todos lados, que de unas zonas a otras, en el mismo país, porque las fronteras las creamos los seres humanos, pero la cuestión cultural evoluciona de otra manera. Entonces nos dimos cuenta que eran de Barcelona, dentro de nuestro poco conocimiento, ¿no? Por la forma de hablar, ¿no? Y entonces se dirigen a nosotros, se quedan mirando, nosotros estábamos allí, había lo que aquí en Canarias se llama un cantero de lechugas, ¿no? Que estaban creciendo allí para el consumo humano. Y nosotros estábamos allí, los dos niños, y ellas se paran, nos saludan y nos dicen en catalán: ¡ay! ¿Y això qué es? ¡Ay! ¿Y esto qué es? Se quedan mirando, ¿no? No sabían lo que eran. Y entonces le dijimos nosotros, en catalán, lo voy a traducir al castellano, lechugas. Dice: ¡ay, mira! Fulanita, no recuerdo, ¿no? Això son enciams. Enciam es lechuga en catalán. Fíjense, ese es el urbanita que compran en el mercado, donde quiera que sea, ya en aquella época que yo era un niño. Y esos urbanitas, esas dos señoras, pobrecitas, no sabían esa plantita que estaba allí en la tierra creciendo para que después los humanos nos las íbamos a comer, no sabían que eran lechugas, que ellos las comían constantemente en su casa, coles, lechugas, rábano, lo que quiera que fuera. Bueno, pues ese es el urbanita. Y muchas de las personas que tienen un perrito en su casa, sea un poodle, o sea, un perrito pequeño de pelo, se llama poodle, o un perro grande, que lo han comprado con mucha ilusión, les ha costado un dinero, pero no entienden lo que hay detrás de todo eso, de la actividad del criador, de la filosofía del criador, de los planteamientos de los criadores. No se enteran y los humanizan como si fueran cuasi humanos. Eso lo estaba yo ayer hablando con mi hijo Manuel, ¿no? Bueno, pues no, porque hablábamos de las protectoras de animales. Resulta que hay protectoras de animales, pero ¿para quién son esas protectoras? Ah, pues mira, para los perros, pobrecitos, para los gatos, para los caballos. Yo tengo una amiga en Málaga, me parece que es en Málaga. Bueno, a mí hace muchos años que no la veo, yo la conozco a ella, ¿no? Pues ellos viven de las subvenciones, del dinero que logran recaudar en su centro, de salvadores de los caballos, de los burros y de los no sé cuántos. Vale, muy bien. Pero en el reino animal, llamémoslo así, en el reino animal, todas las especies animales, todos los insectos, todo dentro es lo mismo. Imagínense que tenemos que montar protectoras de animales para todo tipo de animal doméstico y no doméstico. Porque los hay también de una águila que no sé cuántos, que cayó, que estaba herida, al centro. De un buitre que no sé cuántos, al centro. De un no sé cuántos, al centro. Todo eso es dinero que pagamos con las contribuciones y no tiene sentido ninguno. Una vaca que ya no sirve, pues claro, la gente no la va a arrojar a la calle, que abandonarla, porque si la abandona hay que llevarla a un centro. No, como la carne de vaca se vende, bueno, pues cuando ya no da leche, se vende con 8 o 10 años, y algunos expertos en carne, comedores de carne, dicen que es mejor la de 8 o 10 años o 15 años que no la de ternera. Muy bien, perfecto.
Pero imagínense que tuviera que haber protectoras de animales para los burros, para las vacas, para las cabras, para las ovejas, y etcétera, 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 etcétera. Eso no se le ocurre más que a las personas urbanitas. Y hay muchas personas de cualquier pueblo y eso que han sido contaminadas con esos planteamientos y también lo defienden. Eso no tiene sentido. Como cuando dicen, no, mira tú, en China o en Corea comen carne de perro. Perdón, no comen carne de perro. En algunas partes de China y de Corea y en otros sitios se comía carne de perro y se come, y de gato, y de caballo en muchos sitios en el mundo. Los caballos en su origen era carne para comer. Lo mismo que las vacas. Todo, y la leche viene de ahí. Y los dromedarios se comen en toda África. Y en Oriente, dromedario, la leche, la carne, carnicerías, y llegan allí los urbanitas de turismo a Marruecos, y allí en una carnicería ven la cabeza del dromedario y se quedan alucinando. ¡Ay, mira! Bueno, pues esto es no solamente los urbanitas, porque también es una cuestión de costumbres. A mí me dicen, por ejemplo, que coma carne de animales a los que yo no estoy acostumbrado y no la voy a comer, pero es una cuestión psicológica. Psicológica. Yo no como cualquier cosa porque la comen en otros sitios y yo la voy a comer también porque no la he comido desde niño. No la he comido nunca. Entonces yo estoy adaptado a comer, por ejemplo, no le digan a un musulmán o a un judío que coma carne de cerdo, porque desde el punto de vista religioso eso estaba fuera. Por no sé qué razones, que la Biblia, que se... Vale, muy bien. En Venezuela, por ejemplo, que yo estuve allí un año, pues allí no comen carne de conejo, excepto los isleños. O los italianos, me imagino yo. O los españoles que viven allí, porque los canarios y los españoles somos todos. De las Islas Baleares, de Cataluña, de Vasconga, somos todos españoles. Hay la misma lengua, con dejes diferentes y muchas costumbres comunes. Bueno, pues aquí en Canarias se come muchísima carne de conejo. Aquí se come mucha carne de cabrito. Baifo se le llama aquí. Y bueno, son las costumbres, las tradiciones, y gracias a eso en cada sitio evoluciona la alimentación con arreglo a lo que allí se puede producir y generación tras generación y siglo tras siglo. Bueno, pues en Venezuela no se come, los venezolanos no comen carne de conejo. Allí recuerdo yo una tortuga que le llamaban morrocoy y la estaban criando allí en un cercadito, allí la veías tú arrastrándose, ¿no? Bueno, para hacer pastel de morrocoy para las fiestas navideñas. Bueno, y la iguana, los huevos de iguana, o la iguana, cogían la iguana, la descueraban, pom pom, la asaban y se la comían. Bueno, son tradiciones, son costumbres. Pero luego llega el urbanita dentro de nuestra propia cultura y todo esto que estoy planteando, pues no lo entienden, lo critican. Y hay toda una ideología en torno a todo esto, que además se ha fomentado últimamente. Esto del animalismo no se había vivido nunca, ¿no? Los perros y las vacas y las ovejas y eso en el campo, ahora mismo estaba viendo yo ayer, yo no lo sabía. Para tener 4, 5, 6 gallinas necesitan unos permisos especiales y no sé qué cosas. ¿A quién se le ha ocurrido esa genialidad? Pues a los urbanitas, a esos imbéciles que están ocupando un cargo político y son los que legislan, Todos los Pedro Sánchez de turno, todos los que siguen a esta gente y a los otros del otro lado también son lo mismo. Y entonces legislan y automáticamente vienen a tu casa y tú se meten en tu casa, el Seprona, la policía mandada, claro, van a cumplir una ley. Ellos si no les cuesta el puesto de trabajo. Entonces tienen que cumplir, vete a tal sitio. Uy, muy bien. Y entonces resulta que para todo hay leyes, no te dejan mover un bloque, no te dejan hacer no sé qué, no te dejan hacer no sé cuántos, y no te dejan tener 4 o 5 gallinas. Necesitan unos permisos especiales y unos desparasitados y unos no sé qué. ¿A quién se le ha ocurrido todo eso? A urbanitas. Y que hay muchos urbanitas de funcionarios. Y el escalafón de los funcionarios es enorme. Desde el presidente del Estado, por los jueces y por todos los demás, que pagamos todos.
porque todos viven de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y entonces resulta que toda esa gente, al común de los mortales que vivimos en los países, nos tienen subyugados, cogidos por el cuello. Si haces esto, ¡pam! Si haces lo otro, ¡pam! Palo. Pero palo económico. Y si no, cárcel. No sé cuánto. 3.000 euros si te cogen. Estaba escuchando yo a Manuel, un señor, el que no recuerdo el nombre, Manuel el apellido. Bueno, veterinario y tal, que un señor calvito, con los ojos azules, para que se me entienda, están ahí. Y es un señor que sabe lo que habla, ¿eh? En alguna cosa, como se suele decir, mea fuera del tiento, porque yo incluso he estado tentado hacer un vídeo que tiene que ver con los perros, que no es su campo. Pero de resto, y lo hablaba eso de las gallinas, y ayer estaba escuchando yo a una joven de Extremadura, que sale mucho en vídeos, que es youtuber, y hablando de este mismo tema. Dice, esto tiene que reventar por algún lado. Claro que tiene que reventar por algún lado, pero ¿cuándo va a reventar? Cuando nos rebelemos. Ahora, si estás aguantando palos y aguantando palos y aguantando palos, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues todo eso viene de los urbanitas. O sea, que yo no tengo por qué quedarme en mi casa, en mi pueblo, con mi perrito. No, la gente compra perros de todos los lados. De ciudades, de pueblos, de campos. Nosotros vendemos perros para todo el mundo. Y si esos perros los tienen... Ahora, lo que no hay es que confundir. No hay que humanizar. Que piensan que el perro, cuando usted está allí sentadito, tumbado, con la familia o sin familia, viendo la mierda de televisión que le están poniendo, que le están lavando el cerebro, y piensan que el perro se está enterando. Mira cómo mira, eso lo he vivido yo. Como si el perro fuera cuasi humano, que se entera. No se entera de nada. Ese pobre animalito está ahí, comiendo bien, y en un sofá, echado en un sofá, o en el echadero de él allí, y bueno, les hace felices a esas personas. Muy bien. Que sirve como de cura psicológica. Muy bien. Se sabe que los perros, mucho más que los gatos, son un remedio para muchas personas que se sienten solas, abandonadas de la familia o de lo que quiera que sea, ¿no? Y entonces lo tienen, incluso que sufren patologías del griego patos, pues les sirve. También les sirven otros animalitos, pero el que mejor se adapta a eso, porque lo soporta todo, le mueve el rabito siempre, aunque lo maltraten, luego le mueve el rabito. Y entonces, claro, dice, yo prefiero un perro. No, usted lo que prefiere es algo que le hace feliz, le mueve el rabito y no le contesta. En cambio, prefiero los perros que a los humanos. Esa persona ya me lo ha dicho todo. Esa necesita un tratamiento, pero un tratamiento a fondo. Pues eso se oye con mucha frecuencia. ¿Y eso qué es? Un urbanita. Porque un señor del campo que trata con personas, que trata con animales, que trabaja y que vive de los animales, de la agricultura, no se le ocurre. Y si se le ocurre, ha sido contaminado de esos. Entonces, bueno, yo agradezco mucho los comentarios que me hacen, sinceramente lo digo, y no lo digo para que me pongan like, porque yo nunca lo pido, porque yo no vivo de esto, ni voy a vivir de esto, ¿no? Pero sí que le he ido cogiendo, entre comillas, gusto a los vídeos, a hacer vídeos, porque me he dado cuenta de que hay personas que los agradecen, lo que uno diga. Claro, nos sentimos útiles. Yo siempre he tenido esa conciencia, ¿no? Yo desde hace muchos años he dicho a mis alumnos de equitación y de gente en conversación, yo siempre me salgo por la tangente, no entro en conversaciones del tenis, que hablan del tenis, que hablan del fútbol, y desde que se encuentran se hablan del fútbol. No, me parece muy bien que hay muchas personas que le encanta el fútbol. Bueno, pues yo no es mi motivo. Mis motivos, mis intereses van por otros derroteros. Entonces yo siempre digo una cosa, a mis alumnos siempre. Deben, cuando hemos salido de paseo para acá y para allá, ¿no? Y surgen conversaciones. Yo siempre he hablado de que uno tiene que plantearse de que es un animal cultural y que forma parte de un todo y que tenemos que cumplir una función social en lo que hagamos, lo que quiera que hagamos.
un señor que está vendiendo pasajes para el avión. Cualquier actividad, hacerlo de la mejor manera, con el mejor talante, ¿no? Cumplir una función social. A nosotros nos gusta, a todos nos gusta que nos atiendan bien, pero esas personas que van como amargadas, exigiendo al de la ventanilla, al otro del otro lado, al del comercio, eso a mis hijos se lo he inculcado y Manuel lo tiene más claro que el agua. Era muy tímido de niño y no tan niño y tal igual, y a veces lo comentamos y él se dio cuenta, dije, cuando va por ahí, tiene que ir de buen talante. Eso le he dicho yo siempre. Preguntarle cómo están, y esto, lo otro, lo que quiera que sea, según lo que uno ve en ese momento. Y hay personas que parece que es que les has hecho un daño, ¿no? Y tú dices, pobre gente, ¿no? Pero eso lo pueden cambiar aquí dentro. Si no lo cambian aquí dentro, no hay nada que rascar. Bien. Pues entendamos que las razas caninas son un producto cultural, que empiezan los humanos domesticando lobos y hasta nuestros días han llegado esos perros de lobos domesticados durante miles de generaciones que ya no son lobos, pero en su fisiología y en su psicología tienen mucho del lobo, la fisiología toda. Y en cuanto al comportamiento, pues unos están más próximos a los comportamientos del lobo que otros. Ahora, no se comportan como lobos porque se adaptan muy bien al ser humano. Es el animal que mejor se ha adaptado a través de los milenios al ser humano. Y lo siguen donde quiera que vaya. O sea, que el ser humano ha logrado, pero no ha logrado ese fin, pero no lo hubiese logrado con otro animal, porque con el gato no es posible. Hay muchas personas que son muy aficionadas a los gatos, ¿vale? Muchos escritores, porque el gato se sube allí y no molesta, y viene por allí, levanta el rabito, le da igual, pero son independientes. Y en Egipto había, bueno, el gato era el gato. Como el perro también. Y tantos animales en Egipto, ¿no? Pero el animal que más se ha adaptado y que desde hace milenios y milenios, ¿no?, camina paralelo con el ser humano. Y por eso hay tantas razas caninas. Y unas más pequeñas, otras menos pequeñas, una para cumplir unas funciones, pero en su origen todas las razas caninas cumplían una función. Todas. Entonces yo soy de los que plantean que los perros tienen que ser funcionales. Que no por eso dejan de ser más cariñosos con los que conviven, con los humanos que conviven. Pero cumplen unas funciones, por ejemplo, de guarda, porque hay cacos por ahí. Cacos significa delincuentes potenciales que te pueden... Y eso es todos los días. Y hay países que no les cuento. Y en Europa ahora mismo estamos que eso se está invadiendo de mentalidades delictivas, de todos lados. Y encima que no son de origen europeo. Pero que eso viene ahí, venga y venga y venga. Y en Canarias se está viviendo también. En Canarias, vamos, la gente siempre ha sido muy pacífica, muy dicharachera, muy cordial, pero amigo, ya la gente se está preocupando por personal que viene de fuera, las pateras, con gente que viene, que no se sabe dónde vienen, sus cuestiones, sus culturales, sus planteamientos, su existencia, pues, y luego violaciones de chicas, luego palos con los jóvenes, peleas y tal. Todo eso es terrible. Somos todos humanos, formamos parte de una humanidad, pero claro, luego está el comportamiento, la cuestión cultural, y ahí es donde no podemos ceder. Y para eso yo preconizo, insisto, con los perros funcionales. No solamente que sea un perro que está ahí y que es maravilloso y que lo metes en el coche y va feliz y te hace compañía. Yo tengo clientes que van donde quiera que viajen, van con su perro y se sienten felices. Pero yo digo siempre, pero que cumpla una función. Porque si usted está en el coche y resulta que un perro de presa canario en el automóvil, si se lo lleva usted de Francia a Suecia, a Italia, a Suiza, a Suecia, porque hay un señor que viaja mucho. Imagínate tú que te vienen a robar por la noche, lo que quiera que sea, y tú tienes el perro allí, y resulta que el perro no cumple una función, y a ti te matan, ¿no? Pues para eso es para lo que yo pienso que debe ser el perro de presa canario.
un perro equilibrado. ¿Que es difícil lograrlo? Claro que es difícil, con todas las razas es difícil. Pero yo al menos planteo de que el perro de presa canario, desde que empecé, y por eso me especialicé en el adiestramiento civil, que se puede interpretar de muchas maneras, depende de las necesidades, como he dicho, ¿no? En algún vídeo, del propietario o propietarios del perro o de los perros. Entonces, si un perro de presa canario cumple esas funciones de verdad, ese perro aventaja a todos. Y va por el camino. Porque claro, cuando me dicen, no, es que el Malinois, perdón, ustedes toman 100 Malinois y los seleccionan para el adiestramiento y a lo mejor funcionarán bien y en manos de expertos 20. La mayor parte de ellos tampoco dan la talla. No la dan. Y los adiestradores lo saben. Ellos lo saben mejor que todos los que hayan enamorados del Malinois. Porque se puso de moda y ahí sigue. Pero ¿en qué lo han convertido? Un perro de pastoreo de ovejas, lo han convertido en eso. Y funciona. Para la policía, para no sé qué, para no sé cuánto. Funciona. Bien. Pero son minoría. Lo que yo digo siempre, no se fabrican en serie. Bien. Entonces, para que se forme una idea de lo que yo planteo, que no se fabrican en serie. Todo es producto de una selección. Y la selección la lleva el ser humano. Y según los conocimientos del ser humano en esa materia y con esa raza que está seleccionando, criando y seleccionando, será el resultado. Un ejemplo. Una vez estaba yo aquí en mis instalaciones hace muchos años. Esto desde entonces ha cambiado muchísimo. Y me traen un perro para adiestrar. El propietario era don Manuel Hermoso, alcalde de Santa Cruz. Bien, a este señor alcalde se lo había regalado alguien del club. Kiko de la Paz Ledesma, no sé si lo regaló a él o lo vendieron para el alcalde, alguien que quería, pues eso, algún favor, ¿no? O le habían hecho algún favor, lo que quiera que fuera, siempre hay algún interés por medio. Entonces, ese perro no tenía más que problemas en su casa. Perro de presa, con 2 años me lo trajeron a mí a adiestrar. Y luego quien venía aquí a ver el perro era un estudiante que era el hijo menor de Manuel Hermoso. Que ahora ese señor tiene 54 años. Por ahí. De cuando yo estoy hablando. Entonces él estaba en la universidad. Yo no fui capaz de adiestrar ese perro. Adiestrarlo. No fui capaz. Yo cobré mi trabajo, pero no fui capaz. Hice todo lo posible para cumplir con mi trabajo. Para que ese perro, pues yo no logré adiestrarlo lo que yo considero que es un perro bien adiestrado. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que se utilizan con frecuencia perros por personas que nunca han adiestrado un perro, y ahora hablaré del tema del propietario, Kiko de la Paz Ledesma, ¿no? Que no conocen la materia prima con la que están trabajando. El perro, a la hora de reproducir. Entonces, para la reproducción hay que utilizar perros y para eso hay que ser adiestrador. Porque si no, no conoces. Y la mayor parte de los criadores no son adiestradores. Y hay que adiestrar muchos perros para irse dando cuenta de las diferencias que hay entre unos ejemplares y otros. Y sobre todo cuando son perros para cumplir determinadas funciones de guarda, defensa y de convivencia con el ser humano. Entonces, ese perro venía el joven José, me imagino que este José habrá tenido algunos complejos de muchacho, después ya de adultos se superan, porque el padre se apellidaba Hermoso, me parece que vive todavía, ya muy mayor, y la madre de José, la esposa de... Uno era gallego, me parece que Manuel Hermoso era gallego, y la señora no sé si andaluza, bien. Pero vivían aquí, vinieron seguramente muy jóvenes. Y la madre se apellidaba Conejo. Entonces los hijos son
Hermoso Conejo. Yo me imagino que eso les habrá producido a los muchachos bastantes complejos. Fíjense, circunstancias de la vida, porque nadie elige esos apellidos. Hermoso Conejo. Bueno, pues venía José a manejar el perro. Era el que me visitaba a ver cómo iba la evolución del adiestramiento y da igual. Y al final, bueno. Entonces, el resultado no fue el que uno deseaba, ni muchísimo menos, pero porque el perro no lo daba. Aquí adentro no estaba. Claro, a estos señores les regalaron el perro. Alguien lo compró a Kiko y se lo regalaron a Manuel Hermoso. Y luego ese perro tenían problemas con él. Ese perro lo tenían allí en el chalet, lo dejaban que entrara hacia la cocina y cuando se metía allí dentro, no sé por qué razón, por lo que me comentaron, el perro se metía debajo de una mesa y no había que lo desalojara de allí y les hacía frente y tal. Bueno, pues yo no sé si ellos cometieron algún error, pero no, porque yo cuando lo tuve adiestrando, yo hay cosas, comportamientos que los he podido resolver mediante el adiestramiento. Mi comportamiento con el perro como adiestrador va haciendo que ese animalito supere ciertos traumas. No hubo manera. Bueno, entonces yo no sé al final lo que pasó con ese perro. Pero ¿qué conocimientos tenía Kiko de la Paz Ledesma, que vive aquí? Es un señor mayor, aquí abajo. Me imagino que vive todavía. Me imagino que sí, y deseo que sí. Bueno, pues, ¿qué conocimientos tenía este señor? Mecánico de la Casa Peugeot casi toda su vida. No sé si todavía, hasta que se jubiló, tuvo problemas de corazón, el pobre hombre. Bueno, pues este señor, cuando yo vivía en Tamaimo, me trajo un perro llamado Perico, un blanco, que no era un perro de presa canarios y de boxer con no sé qué. Bueno, y ese perro, yo se lo adiestré con 2 años de edad. Ahora, ese perro era un buen perro de presa canario. No era un buen perro de presa canario, era un perro. Y Kiko de la Paz Ledesma, me imagino yo que era el primer perro. Y luego tuvo más perros, luego me compró a mí una perra, me parece que le puso de nombre Viva, hija de Piba y de Bobby, los primeros perros de tipo presa que yo tuve allí en Tamaimo, ¿no? Vale, que de entonces acá anda que no ha cambiado la cosa, no ha llovido ni hemos evolucionado, ¿no? Con respecto al perro de presa canario. Entonces, claro, este joven, en aquella época, que me llevó el perro a adiestrar, no tenía ni la más remota idea. Luego se hizo socio del club y siguió sin tener ni la más remota idea. Y encima era más bruto que un arao, como se suele decir en España, en castellano. Y con eso no lo estoy insultando, simplemente que era bruto el hombre, que no se enteraba. Era muy bruto. Conocí un hermano que trabajaba en Óptica Rieu, que estaba en el departamento de armas, de escopetas, de caza y todo eso, que me atendió más de una vez porque yo era cazador, y era otro tipo de persona, totalmente. Totalmente. Y el padre, lo poco que lo traté, también. Pero Kiko era un hombre cerradito. Y vamos, estoy seguro que no ha cambiado. Es lo mismo. Y claro, es como decir, es rubio. Lo estoy insultando, no, es rubio. Y tiene los ojos verdes o azules. ¿Vale? O es pequeño o es grueso, tal. Es un análisis de una realidad. Hay personas que eso no les gusta. Manuel Curto está loco. Bueno, pues nada. Pero el que no sabe ver la realidad tal cual es, pues entonces se equivoca al tratar con esa persona. Porque no entiende nada. Entonces, claro, este señor crió más de un perro y más de 4. Y fueron a parar a manos de personas. Y entonces, ¿cuál era el resultado de esos perros? Pues nefasto. Nefasto. Él pensaba que sus perros eran... Se hizo socio del club. Él iba a todas las exposiciones con sus perros, junto con Manuel Martín Betancourt, Miguel Ángel Pichón. Estas personas, ¿cuándo adiestraron un perro? ¡Perros! No tenían ni idea, pues esos dirigían los destinos del club, del perro de presa canario. ¿Cuántos perros ha adiestrado Agustín López Melo de Gran Canaria? Nunca. Nunca. ¿Y con eso lo estoy insultando? No. Es como si digo de un señor que tiene caballo y digo, ¿cuándo ha montado a caballo este señor? ¿Cuándo ha domado un caballo este señor? O un potro. ¿Cuándo? Nunca. Pues entonces, ¿qué conocimiento puede tener? Lo ha visto ahí, le podrá coger mucho cariño, tomar mucho cariño, y bueno, pues feliz y contento, y mi caballo. Ahora, como no se lo dome un especialista que conoce bien la materia prima con la que está trabajando, pues va perdido. Pero este señor seguirá sin tener ni idea. Entonces,
esta gente, Matías Marrero Lías, que fue del club también, que los he mencionado muchas veces, ¿cuándo ha adiestrado un perro? ¿Cuándo? Ahora, hablan con autoridad porque son del club, pero no se percatan de que ellos no tienen idea, porque esto es como todo. El cazador de liebres tiene que ser cazador de liebres y va a cazar con galgos. Entonces este señor tiene experiencia una y otra vez, y sabe cuál es el perro que le funciona. Lo demás no le interesa. El cazador de podencos o de pointer con perdices o con la raza que sea, cumplen una función. Cada cual está especializado en una determinada función. Entonces, esas personas saben. Pero un mecánico de automóviles sabrá mucho de los automóviles, seguramente que sabrá mucho de lo que es ese motor. Ahora, como le digan que fabrica un coche, tampoco, porque para eso están los especialistas, que son los que fabrican las piezas y ensamblan los automóviles. Bueno, pues este señor crió ese perro de tal. Y él siguió criando. Y Miguel Ángel Pichón. Y Matías Marrero Lías, que fue del club muchos años. ¿Y quién otro que Manuel Martín Bettencourt? ¿Cuándo diste un perro? Nunca en la vida. Pero es este señor y este es el que dirigía el tráfico de los perros de presa del club. Y así podría hacerlo extensivo a la inmensa mayoría de las personas que crían y venden perros de presa canarios. Dicen, no, es que Manuel Curtó piensa que los suyos son los únicos buenos. Y yo estoy argumentando. Nunca han adiestrado un perro, ni los suyos ni nada. Cuando Agustín López Melo, en una ocasión, que yo me llevaba muy bien con Agustín López Melo, muy bien, no he tenido nada con él. Luego él lo ha tenido conmigo, por comentarios desafortunados que ha hecho. Pero yo lo que hago es poner el cascabel al gato. Estaba yo allá en Gran Canaria. Entonces, él tenía una camada, que ya lo he relatado en algún vídeo. Entonces me dijo, mira, allí está, me parece que se llamaba Antonio, el señor encargado de allí. Tenían fabricaban muebles, una industria de muebles. En el Cebadal, me parece que se llamaba, hacia el sur, cerca de Ingenio, por no sé dónde. Bueno, porque yo hace muchos años que ya no vivo allá en Gran Canaria, pero antes lo conocía todo al dedillo, pero ya llevo tantos años fuera de allí que no me acuerdo muy bien. Entonces, de la camada no sé si eran 7 cachorros. Producto de cruces, no era perro de presa canario, no, nada. Agustín López Melo no estaba en el tema ese, lo he dicho muchas veces, como todos ellos. Bueno, eliges el mío, me dijo por teléfono. Antonio te va a atender. Eliges el mío y le dices a Antonio cuál es el mío. Y luego te lleva lo que tú quieras para Tenerife. Vale. Voy, los estoy mirando un ratito por allí, tendrían ya mes y medio, casi 2 meses por ahí. Los estuve observando bien al derecho y al revés y tal y cual, en fin, lo que yo podía ver en carácter y morfología y tal. Entonces le dije a Antonio, digo, mira, para Agustín López Melo. Para Agustín. Y yo entonces decía, bueno, ¿y qué hago yo? Él me dijo, llévate. Bueno, digo, bueno, ¿y qué hago yo? Digo, pues mira, me llevo un machito y 2 hembritas. No para mí. No, muestra de ello es que cuando llegué aquí le regalé una al doctor Montequi, una hembra. La otra me la quedé yo y el macho se lo regalé yo a Matías Marrero Lías, con el que yo no tenía esa amistad, no. Pero bueno, nos conocíamos y tal, y mira, le dije, llévatelo, y se lo llevó. Bueno. No tenía ni la capacidad como para seleccionar su propio perro, pero es que Agustín López Melo, hoy, y él ha sido juez durante muchos años, juzgando perros ajenos, ¿y qué conocimientos tiene él de perros? No, él sí podrá decir, no, porque la cabeza, porque no sé cuántos, porque la altura, porque no sé qué. Esos son los jueces. Y eso mismo puedo decir de otros que son jueces del club, todos cortados por el mismo patrón. Todos. Entonces, ¿qué podemos esperar de esas personas? Podemos esperar de personas que saben, se conocen el patrón racial, que adiestran perros, que los trabajan en lo que quiera que sea, en obediencia, ataque, defensa, persecución. Y entonces ya, ahí ya la cosa cambia. Y afortunadamente, eso se está haciendo muy poco en Canarias,
y bastante en algunos países que trabajan los perros. Son gente de perros. Y les gustan ese tipo de perro, entonces los seleccionan y crían. Ahí vamos más sobre seguro. Entonces, esto es lo que yo les quería hablar hoy por los comentarios. Una raza hay que juzgarla no solamente por un perro. Vaya por delante esto. El perro este que le regalaron de Quico de la Parledema a don Hermoso, don Manuel, es un fiel reflejo, un modelo a seguir, o es un ejemplo, un algo, ¿no? O hay que cortarlos a todos por eso, por ese patrón de ese perro, de ese ejemplar, no. Todos eran así, no. Porque, por ejemplo, el perro que utilicé de José Rufino, que está en la genética de mis perros de atrás, ese perro era extraordinario. No sabíamos ni dónde procedía. José tampoco lo sabía. Ahora, en aquellas fechas era el mejor perro que había aquí. Y Chío, el mío. Y así podría decir de muchos perros, ¿no? Entonces, si tú sabes ver la calidad del perro y de la perra, los apareas. Y así generación tras generación. Aparte de las radiografías de cadera, de codo, las bocas y esto, lo otro, la morfología, en fin, un montón de detalles. Entonces, el perro de presa canario, en manos de personas que conocen la materia prima que están trabajando, porque sin estos conocimientos no pueden conocer la materia prima de los animales con los que están trabajando. Eso yo a mi hijo se lo he dicho muchísimas veces. A cualquiera que me quiera escuchar. A cualquiera. Entonces, con cualquier raza. El pastor alemán no es el Doberman. Y el Doberman no es el perro de presa canario. Y hay diferencias comportamentales, porque se les selecciona para una determinada función. Sin duda. Es como cuando me dice un comentarista, bueno, ¿y por qué una pareja que sea macho y hembra? Pues porque el Doberman no se comporta igual que el perro de presa canario. El modelo que yo digo, que los míos son de esos, inteligentísimos, están pendientes de uno, inteligentes, se dejan manejar, no hay problema con ellos, le doy una voz, un grito, un silbido, ¡paf!, allí los tengo. Y no los tengo adiestrados, simplemente es esa cosa cotidiana. Bueno, pues entonces, la persona selecciona una serie de perros y a eso se le llama patrón racial, estándar, comportamental. También el comportamiento, aparte de la morfología de la cabeza, la expresión, todo eso, tanto, ¿no? Que eso tanto se habla en las exposiciones, ¿vale? Los aplomos delanteros, que es de lo que yo vengo hablando siempre, pero cuidado, todo eso es el animal, pero no todo el animal. Eso es parte. Luego está aquí. Y aquí, en el corazón. Ese perro que tiene, lo que se dice en España, de un caballo, tiene corazón para el trabajo. Tú puedes ver un caballo muy guapo, yo pongo siempre los ejemplos de los caballos, que hay unas grandes diferencias entre unas razas y otras, y dentro de la misma raza entre unos caballos y otros. Entonces, que tenga corazón. Caballo que tenga corazón y equilibrado psíquicamente. Que tú lo puedes trabajar sin ningún problema, que no te viene a pellizcar, a morder, coces y tal y cual. No. Y hay que criar con aquellos ejemplares caballos sementales, que para semental no sirve cualquier caballo. Hay que buscar el adecuado, de caballo español o caballo árabe o de la raza que sea, que son muchísimas. Y eso lo saben los del mundo del caballo, expertos en caballos. No solamente es la morfología, sino el comportamiento, una vez montados, sacarlos al campo, la velocidad, el fondo, en fin, caballos. Y para eso tienen que ser jinetes, porque hay ganaderos, que lo sé, que se han gastado un montón de millones porque vienen de otro campo del mundo, por ejemplo, de la hostelería o de la construcción, de empresas constructoras, y bueno, se permiten el lujo de decir, como le gustan los caballos, monto una yeguada, vale. Pero ellos no son capaces de llevar eso. Si no ponen a una persona al frente de eso, bien pagada, con profundos conocimientos prácticos y teóricos, va perdida la yeguada. Perdida.
Bueno, pues hay yeguadas donde son esos ganaderos que son los propietarios. Pero no solamente ser propietario, son las capacidades, los conocimientos que tiene esa persona para llevar esa ganadería, para sacar buenos caballos que luego los va a vender a muy alto precio si son de calidad. Pues con los perros de presa canaria ocurre lo mismo. Y con el bulldog americano lo mismo. Y con cualquier raza. Ahora bien, que una persona me diga a mí, pues yo tengo un perro de la gente, de fulanito del club o del Cielo de Canarias, porque un joven lo puso, y que es un perro extraordinario. Vale, pues maravilloso. Ahora, a veces también hay que ver qué es lo que usted entiende por extraordinario. Usted está enamorado de su perro. Ahora, vamos a trabajar con ese perro. Vamos a trabajar con ese perro. Vamos a darle una buena obediencia. Le doy 15 días para ver, y en 15 días tiene que coger, aceptar la base de un adiestramiento de obediencia. Para después vamos a empezar a trabajar en el ataque y persecución. El perro hay que ver si tiene instinto de guarda, si tiene corazón, que va para adelante, firmeza y equilibrio psíquico, como cuando uno le dice, se acabó. Que tiene capacidad de discernimiento, ¿no? Entonces todos esos detalles son muy importantes para sacar razas adelante buenas, de calidad, que luego las pueden comprar, y que en manos más o menos expertas van a funcionar de maravilla. Pero si no son muy expertas tampoco va a pasar nada porque son perros equilibrados. Pero hay perros que aquí no están bien, no están muy bien. A la primera de cambio, y eso se ha dado mucho con razas, por ejemplo con el Doberman. Con el Rottweiler no hablemos. Pero ¿cuál es el problema? El problema es de crianza. O sea, de selección. Hablo de selección, no de que tú lo compras y cómo lo crías y lo tienes en tu casa. No. Eso está ahí dentro, en el disco duro ya. Todo eso está dentro. Es congénito. Entonces, claro, cuando ese perro te sale malo, o sea, que no da la talla, pues claro, me dicen, no, es que mi perro o mi perra, y yo estoy, vale, muy bien. Yo no digo que no, porque no lo conozco. Tengo que llevarme por lo que usted me diga. ¿Y usted está feliz con su perro? Maravilloso. Pero cambia mucho porque yo tengo muchas experiencias en ese campo. No es una cosa, flores que me he hecho yo. No. Yo tengo mucha experiencia porque son muchos años. No hace falta ser muy inteligente. Si uno trabaja todos los días, perros, se acaba dando... Y lees cosas de otros... Y vídeos también de otros adiestradores. Pero cuando eso yo empecé, y muchos años después no había vídeos. Entonces la experiencia es la madre de la ciencia. Entonces tú vas practicando y ahí te vas dando cuenta de la gran diferencia que hay de unos perros a otros. Y dentro de la misma raza, las diferencias que hay entre un Doberman y otro Doberman y otro Doberman. Y un Rottweiler y otro Rottweiler. Y yo he adiestrado dos Rottweilers. Solamente hubo uno, que a él se lo decía yo a Manuel y a mi nuera, ¿no? A Elena. Uno. Maravilloso. Un Rottweiler que compraron en Bilbao. Un joven de aquí, que no lo he visto más. Se lo adiestré. Facilísimo. En el primer mes de adiestramiento lo tenía yo maravillosamente funcionando. Ahora, ¿el resto? No. Ninguno dio la talla. Llegado un momento, dije, yo no adiestro más Rottweilers. Dirán, no, es que a ti el Rottweiler no se te da. No. Y yo sé que si un Rottweiler es para obediencia, guarda, defensa y ataque si es necesario, ese perro tiene que funcionar. Y si no, que lo dediquen a otra cosa. ¿Que es un perro de carnicero? Pues muy bien, que lo destinen al perro de carnicero. Pero ya hoy en día no es un perro de carnicero, un perro de vacas, un perro de bueyes. Entonces tendrá que evolucionar. Pero eso se hace por la selección. No les quepa la menor duda. Entonces, un bulldog americano, pues tengo yo que ver cómo funciona. Un schnauzer gigante, por ejemplo, lo han intentado en Alemania hace muchos años, siguiendo un poco el modelo de adiestramiento de Schubhund, ¿no? Como los pastores alemanes, nada. Rottweiler, nada. Alguno. Pero de resto, nada. Porque no se les seleccionó para una determinada función. Y el bulldog americano, pues yo no sé, porque no tengo experiencia con ellos. Simplemente que cuando yo vi aquellos perros, aquellos cachorrones, y los vi allí, decepción total.
Y cuando yo los veo en las revistas, ayer mismo, en Google, con mi hijo y tal, estuvimos viendo distintos tipos de perros de Van Dog para la carátula del vídeo que se puso ayer, ¿no? Que ya le he dicho a Manuel, cambia la carátula, le he dicho. Se lo dije anoche, porque lo estuve viendo. Digo, y a Manuel sin consultarme. Porque yo le dije, pones un perro de presa canario que yo te diga y un Van Dog que yo te diga. Uno y otro. Como hemos hecho cuando he hablado del cane corso y del perro de presa canario. Dos, no. Resulta que los sube a la red con un perro. Y me ha dicho esta mañana, no te preocupes, dice, porque yo ahora lo voy a cambiar y da igual. Vale, pues muy bien. Entonces, porque es para no dar una imagen falsa de una realidad. Yo quiero que se vea un perro de presa canario y un Van Dog. Entonces comparan, ¿no? Que sean más o menos típicos, porque la tipicidad en el Van Dog tampoco existe. Cada Van Dog se parece a otro como un huevo o una castaña. Es lógico y normal, porque ahí no hay raza. Escoger un mastín napolitano con una mastina napolitana con una... Y luego, raza es cuando tú dices, partimos de American Pitbull y mastín napolitano. American Pitbull y mastín inglés. ¿Pero es lo mismo un mastín inglés que un mastín napolitano? Porque a mí me parece que aquí lo que habría que plantearse, si yo fuera, diría, vamos a ver, ¿cuál es el perro que más me gusta? ¿El mastín napolitano o el actual? De lo que pueda conseguirse ahora. Que la verdad está la cosa bien complicada. O un mastín inglés. Y yo digo, pues mira, un mastín inglés. Pero no cualquier mastín inglés. Y un American Pitbull, pero no cualquier American Pitbull, porque dentro del American Pitbull hay ahí un larguísimo etcétera de tipos, de capas y tal igual. No. Entonces, hay que centrarse pensando en convertirlo en raza. Y eso lleva mucha dedicación, inversión, conocimientos y voluntad de trabajo. Porque si no, no hay nada que rascar. Hablar es muy fácil. Laborar, como dicen los italianos, ya es harina de otro costal. Eso es muy difícil. Y sacar una raza... Ayer que saqué, por ejemplo, a colación a Juan Capote, que luego me desvié. Juan Capote, yo le dije, no, es que sacar la raza adelante con todo este batiburrillo de perros hay que seleccionar. No es que en mis perros esté toda esa diversidad, no, pero todo eso estaba ahí, ese puzzle. Y ahora había que seleccionar esto o aquello. En mis perros no está toda esa amalgama de perros, ni muchísimo menos. Eso sería una locura. Entonces Juan Capote me dijo, que es lo que luego se me pasó, ¿no? Pues no, pues yo no lo veo tan difícil. Dice, yo cojo una oveja de una raza y cojo una oveja y un macho de otra raza, los cruzo y saco una raza. Me centro en eso, digo, claro. Y yo lo hago también. Cojo un mastín inglés de mi gusto y un American Pitbull de mi gusto. Necesito instalaciones. Necesito economía para llevar el proyecto adelante. ¿Cómo saqué yo mi línea de perro de presa canaria adelante? Pues yo adiestraba perros ajenos todos los días. Criaba pastores alemanes constantemente. Era mi fuerte. Tenía residencia canina, o que le llaman hotel canino. Bueno, y entonces eso me daba para centrarme en el perro de presa canario. El dinero lo sacaba de ahí, una parte, y lo destinaba. Y luego ya empecé a vender perro de presa canario, y ya con los ingresos del perro de presa canario me permitía invertir en el perro de presa canario, pero antes no. Yo lo sacaba del adiestramiento de lo otro que acabo de decir, ¿no? Bueno, entonces, cojo yo un mastín, una mastina y tal. Pero después hay que abrir líneas. No es coger una oveja y un carnero de dos razas distintas y ya está. No. Y en lo de los perros lo mismo. Y luego, ¿qué función van a tener que cumplir esos perros de esa nueva raza que usted está sacando? A ver, ¿para qué? ¿Para perro de carnicero? Ya no se usa. ¿Para caza mayor? No. Para guardia y defensa de las propiedades. Ese es mi concepto. Pero claro, tienen que ser perros muy bien estructurados, sin pasarse de talla, ni de peso, ni ser pequeños. Como decía don Polo Acosta, ¿cuál era el problema del Bull Terrier? Pues que era un perro pequeño.
era un fisquito, como decía, ¿no? Poquita cosa, ¿no? Y el perro de presa canario, cuando tiene, por ejemplo, 50, 55 kilos, con calidad, se planta delante de un posible ladrón o dos o tres, o delincuente, lo que quiera que sea, y ese perro ahí tiene que dar el callo. Sea Bandog, eso que llaman Bandog, sea perro de presa canario o sea cualquier otra cosa. Y hablaremos también del alano. Tengo aquí material preparado, fotografías y tal, para hablar del alano español y de los alanos que había antes, y voy a disertar un poquito sobre ese tema y espero que no se enfaden los que crían alanos villanos, los que hallaban otro, porque ahí también hay un batiburrillo de pareceres y de formas de hacer, pues bueno, que cada cual, cada maestrillo tiene su librillo, pero yo hablo con la finalidad de sacar una raza estándar para una determinada función, pero ahora no vamos a entrar en eso. Entonces, esto es lo que les quería decir yo esta mañana. Veo que ya las nubes se han despejado un poquito, hay sol, veo a Manuel por allí con la actividad con los caballos, mi nuera que acaba de salir con el nietito, su hijo, yo digo mi nieto, no, es su hijo, mi nieto, ¿no? Que a mí me hace muy feliz el tener a mi nieto aquí, porque es el único nieto que yo puedo criar también con ellos, ¿no? Criar en el sentido de que, bueno, pues que todos los días estoy con él y me hace feliz, me hace mucha ilusión verlo y cómo se sonríe, cómo ya empieza a balbucear, no ha cumplido 7 meses todavía, ¿no? Bueno, a ver, el día 16, no, pasó mañana. Bueno, pues esto es de lo que yo les quería hablar. Se me quedan muchas cosas por fuera, pero bueno, me parece que el vídeo no tiene desperdicio porque toco distintos temas que son muy importantes a la hora de la cría y la selección. Y los conceptos claros, y como se suele decir, el chocolate espeso. Porque si confundimos, porque es mi perro, no, perros hay que identificarlos como que pertenece a una raza. Eso es una raza. Yo siempre digo, cuando vean ustedes dálmata y ven 1000 dálmatas y son lo mismo. Tienen mucho en común. Ven ustedes 1000 dobermans y se logró. Ahora, aquí tengo yo una fotografía de un doberman de principios del siglo XX y no tiene nada que ver con estos dobermans. O sea, ha habido una evolución a través del tiempo que es producto de una selección. Van fijando un tipo y un comportamiento. Entonces, bueno, antes de que se me pase. El macho de presa canario, al menos de los míos, y una hembra para guardar tienen los comportamientos muy similares. Un doberman con una perra doberman tiene los comportamientos muy similares. Los comportamientos. No es lo mismo un doberman que un pastor alemán. Claro, me lo pregunta una persona que no sabe de perros. Entonces, ¿en qué tal? Bueno, pues yo lo explico. Lo explico para que no lo escuche solamente esa persona, sino para que lo escuche todas las personas que quieran o puedan, o tengan acceso a mis vídeos. El pastor alemán, yo tuve dobermans durante muchos años muy buenos. Ya lo he dicho. Pastores alemanes, lo mismo. Y he adiestrado perros de todo tipo. De muchos tipos, ¿no? Y muchos, la mayoría, dejan mucho que desear. Porque es producto de una selección. Entonces, hay que verlos funcionando. Porque si me dicen, no, mi bulldog o mi perro de presa de cielo de Canarias, yo no he dicho que no. Pero cuidado, no nos confundamos. Entendámoslo desde el concepto de la raza. Porque habría que ver, ya no voy a decir 100 ejemplares, sino 15 o 20 bulldog americano, 15 o 20 bandog, y tendrán comportamientos distintos, porque no es lo mismo un bandog, producto de lo que se ha dicho, porque hay personas que confunden bandog, un tipo de perro que tiene 4 o 5 razas metidas dentro. Eso no es un bandog. No, porque es un bandog. Por cierto, que he visto también aquí un comentario de que si es un mastín con no sé, el perro de presa canario, no, nada. Yo conozco los mastines, pero no de ahora. Y no es lo mismo un mastín español que un mastín inglés. Nada, pero nada, ¿eh? Un mastín lobera. Y muy poco en común tiene un mastín de exposición, que ya he hablado de él,
¿Que puedo hablar más? Puedo hablar más. ¿Eh? No tiene que ver el comportamiento. Un buen mastín lobero, que sobre voy a hacer un vídeo solamente sobre los mastines. Mastines loberos y los meos. Entonces me voy a extender como hoy un poquito más de lo que lo he tocado anteriormente. Entonces, claro, hay que ver esos ejemplares, cómo se comportan. Esos 20 ejemplares, ¿tienen mucho en común o no? Los Bandog lo mismo, los Rottweiler lo mismo. Dirán, sí, tienen mucho en común los Rottweiler. Sí, es una raza antigua, muy fijada, pero la mayor parte de ellos con unos comportamientos muy indeseables. No sé si en un vídeo lo comenté en una ocasión, que estando yo en Düsseldorf, yo pregunté a un señor adiestrador y criador de pastores alemanes y me dijo que él sí conocía a alguien, me parece, pero que era una raza alemana, pero que en Alemania no gozaba de mucha afición, o sea, que no gustaba mucho, ¿no? Y luego estaba yo en Münster o no sé dónde, el norte de Alemania, pregunté lo mismo porque yo lo había visto en una revista. Todavía el Rottweiler no había llegado a España, muy poco, poquísimo. No se conocía. Empezamos a conocerlo por las revistas. Y entonces ese señor del norte de Alemania me dijo exactamente lo mismo. Y ya me olvidé de él, porque yo dije, hombre, es un perro tipo presa, pues me llevo yo una parejita. Me hacía ilusión, ¿no? Cuando me dijeron esos dos profesionales dije, no. Luego, con los años, se fue imponiendo, se poniendo de moda, como el Doberman. Yo recuerdo cuando en España no había Dobermans. Y los Dobermans, cuando yo era muy jovencito, bueno, y no tan jovencito, y es cuando empezaron a llegar los Dobermans, ¿no? Y yo tuve de los primeros que llegaron a España, Dobermans. Bueno, pues claro, empiezan a llegar los Rottweilers, empiezan a pedir adiestramiento, y ahí me di cuenta yo que aquellos señores de Alemania, profesionales, no un particular que le tiene mucho amor a su perro, a su perra Rottweiler, y que le parece lo más grande del mundo, a no ser que sea un Rottweiler de esos atravesados, como se suele decir, con mal carácter y que muerde hasta a los dueños, ¿no? Que hay de esos unos cuantos, y ha habido. En Palma de Mallorca, un criador de Rottweiler que casi le mata a la nieta de 5 años, menos mal que estaba allí. Eso no es normal cuando se ha criado con ellos. Bueno, pues no sé si queda claro lo que estoy yo planteando. Esto es muy complejo, pero que es comprensible lo que yo planteo, ¿no? A lo mejor esa persona que tiene un Rottweiler y luego tiene un perro de los míos de presa, bueno, ¿no? Y dice, caray, qué diferencia, porque me lo han dicho. Y de otras razas, el del Cane Corso, que acabó ya de tanto ir a exposiciones y displasias y no sé cuántos, y ya los quitó todos. Había ido, me parece, hasta China. Bueno, pues este señor los quitó, que antes me desvié un poquito. Y bueno, y está con un perro de presa canario. Me parece que está esperando a nuestro perro de presa canario todavía. Y bueno, cuando se pueda se le mandará, ¿no? Y espero que le funcione. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección. Les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.